Guerrero. Perdón, tengo que grabar la sesión. Sí, claro, está bien. Soy de la Ciudad de México. Bueno, nací en Oaxaca, pero bueno, la vida trajo a mi familia a la Ciudad de México. Y aquí estudié teatro en la UNAM y he ejercido durante muchísimos años como una profesional del teatro en diversas áreas, como actriz, como directora, produciendo. Y bueno, pues también trabajando mucho para jóvenes públicos, para personas jóvenes, y ahí pues encontrado siempre una cosa importante de desarrollo y bueno, una cosa lleva a la otra, eh, las búsquedas de lenguaje que todas las personas compartimos, los otros contenidos, hacia dónde vamos, ¿no? Uno va avanzando en sus profesiones, pero de pronto pues hay circunstancias o acontecimientos pues que a uno le van marcando y le van haciendo de pronto decir, ah, caray, esto esto tiene que ser visto o esto me importa o esto nunca lo había yo visto de esta forma. Y como de pronto, bueno, pues no sé si todas aquí o sus formaciones son artísticas o por ahí va la cosa, pero hay una necesidad pues siempre de expresar, ¿no? Lo que uno ve, lo que uno mira, lo que uno le pasa. Eh, pues estudiando teatro, por supuesto, aprendí muchísimas cosas y una de ellas, o bueno, varias de ellas, ¿no? Que son este vehículo de comunicar. He desarrollado varios proyectos de teatro en distintas circunstancias y cuando hablo de teatro, bueno, pues sí, les decía profesional, en teatros convencionales, con actores profesionales, con todo el aparato, pero bueno, en el momento en que justamente algo sucedió o sucedieron varias cosas, pues empecé a voltear la mirada hacia ver, hacia otros lugares, hacia afuera. Afuera me refiero de este universo del teatro y es el afuera que es la vida real, ¿no? Lo que pasa. Entonces, bueno, pues un poco, no sé cómo sea la dinámica con ustedes, con el grupo, pero me gustaría preguntarles, ¿no? Sobre esto, mientras estaba pensando en la presentación, si hay algo, alguna imagen, una canción, un suceso que a ustedes les haya cambiado esta forma, la forma de mirar al mundo. Y no me refiero a, digamos, me cambió a mí misma, ¿no? Sino al mundo, es decir, ¿no? Es decir, esto que les haya hecho voltear y tomar conciencia de algo que tal vez no habían visto. No sé si alguien quiera o tenga alguna respuesta o más bien compartir. Eh, yo, Hola, Alexis. hola, ahí voy, estoy poniéndole. Es, o sea, nada más como para refrescar la pregunta, o sea, es el teatro o el arte en general cosas que nos ha cambiado. No, no necesariamente, sí puede ser del arte, o sea, es decir, una canción que te abre, ¿no? O de la vida real, o sea, es decir, en la calle, ¿no? Una escena, un momento, una circunstancia que haya pues esto, que haya sido importante, que te haya hecho reflexionar, ¿no? Y cuando hablo de la vida, de la calle, es que de pronto uno mira como escenas, ¿no? O sea, de pronto un momento que dices, este momento, ¿no? Eh, de alegría, no sé, no lo sé, a lo mejor es, ¿no? Hay que hurgarle un poco, ¿no? De pronto, eh, yo, con poco si quieren para empezar, digo, recuerdo cuando era chavita, pues la primera vez que oía a Mercedes Sosa, ¿no? Que yo era niña y que pues era una etapa de los grupos musicales y todo esto y fue así como de, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esta vocesota? ¿Qué es esto que esta señora canta, no? Para hablar, digamos, como desde el arte y luego puedo decir, pues ya en el asunto de la vida real, otros momentos, ¿no? Ok, pues ahorita se me vienen un par de cosas. Una sería algo muy parecido a lo que dices, pero, pero en este sentido sería con mi mamá. En alguna ocasión hicieron un show como es, no sé, una revista musical, algo así, y mi mamá iba a personificar
a Mónica Naranjo. Entonces, pues a nosotros nos llevaron al teatro, era la primera vez que entraba a un teatro así como con esa conciencia. Y luego ya cuando veo a, pues a este personaje, ¿no? Para mí fue un personaje, sí, después supe que era mi mamá, sí fue así como, este, y ver a tanta gente en el teatro y todo esto, sí fue como esta realización del lugar en el que estaba, de qué significaba, pues, yo no sabía quién era Mónica Naranjo, por ejemplo, eh, conocía, no sé, las canciones a lo mejor así de oído, pero más bien como el momento, ¿no? O sea, como que es de estos momentos que pasan despacito. Otro momento parecido sería cuando la primera vez que estuvimos en un teatro escolar, yo estuve como actor y, y en mucho tiempo de mi experiencia teatral, yo como que le tenía repele al teatro para jóvenes audiencias y estar ya como actor en una obra así, y ver como a todos los chavos y ver las reacciones y todo esto, me abrió un montón como mi, pues, mi criterio de cómo es, para qué es, de cuál es el objetivo. O sea, no sé si, no sé si sean buenos ejemplos. No, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más tiene alguna, como un momento así, ¡pum!, de iluminación? Pues yo recuerdo que de repente, hola a todos, soy Emanuel, este, un gusto. Por Hola. ejemplo, justo eso, ¿no? Como que de repente uno al transitar la ciudad como que se encuentra como con ciertas estampas o postales, por así llamarlo. Y pues sí hay ciertos momentos que me han dejado como un algo, una sensación. A veces son sensaciones como no tan cotidianas, que incluso no le podría dar como el nombre de, me causó nostalgia, que es una emoción con la que casi siempre estoy muy relacionado, o por ejemplo me causó felicidad o me causó tal o cual. Hay simplemente algunas ocasiones que esas estampas o esos momentos que visualizo o que percibo, pues tienen otro tipo de emociones, ¿no? Y bueno, uno de ellos, que es el que les quiero compartir, justamente yo estaba tomando uno de los camiones de aquí de la ciudad y luego ya al pasar por la zona centro de Guadalajara, se subió una persona que por el semblante o por, digamos, la imagen que yo percibía, como que consideraba que era un migrante. Sin embargo, como que creo que justo el momento que sucedió es que la persona únicamente subió como los primeros escalones del camión, volteó a ver como hacia todos los que estábamos ahí sentados, como supongo yo que iba como justo a pedir un algo, una ayuda o alimento o bebida. Y creo pensar que pues no manejaba el idioma que tenemos acá, ¿no? Entonces como que justo fue esa impresión, ¿no? Porque vi como justo en su semblante, en su rostro, en sus ojos, como esta necesidad de poder decir un algo, pero no el saber cómo poderlo expresar justamente para poder recibir pues lo que él deseaba, ¿no? Entonces literal nada más subió como las primeras escalones del camión y evidentemente pues con un cansancio que traía en su cuerpo y toda esta cuestión, pues ya nada más bajó, ¿no? Y como que ese fue el momento. Entonces sí me movió mucho porque, por ejemplo, acá en mi historia de vida, bueno, de familia, mejor dicho, mi mamá fue una mujer que emigró en un momento y luego regresó y demás, entonces como que sí me movió fibras, ¿no? De cierta manera. Y así ha habido muchos momentos de repente, pero eso que tengo como más presente y que recuerdo ahorita. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? A ver, eh, Creo que Claudia querías decir algo, ¿no? hola. Pues creo que sí, ya que somos muchos ahorita. Este, yo tengo un momento como muy presente que no es feliz, perdón por venirlas a todos a deprimir. Tengo un amigo muy cercano que falleció, cuando yo estaba haciendo mi maestría en Brasil y él estaba en Puebla. Y sí me impactó mucho porque pues tenía como 24 años, entonces sí te cambia como la visión
Tú en ese momento de la vida creo que no piensas nunca que alguien se pueda morir y como que sí me movió en ese sentido. Este, y también por cómo sucedió, ¿no? Porque fue como en una persecución que él estaba, huyendo como de un robo a mano armada y fue como muy público, se politizó muchísimo, los políticos lo usaron como para, este, hacerse promoción. Entonces sí me cambió mucho la idea como de la vida, pero también como creadores, cómo uno toma esas cosas, ¿no? Me sensibilizó mucho al hecho de que tienes que tener mucho cuidado con esos temas en cuanto a cómo los tratas y si estás como usándolo para impulsar más tu imagen o si realmente viene desde la empatía lo que estás como produciendo. Claudia, perdón, yo me congelé, supongo que fui yo, y no escuché el inicio de lo que dijiste. No sé a quién mataron, o sea, es decir, no escuché esa parte. Ah, era un amigo mío que tenía 24 años cuando falleció. Entonces, era un amigo cercano. Y también lo que me impactó fue el hecho de yo no poder vivir mi duelo en cuanto a que yo estaba en Brasil y todo esto sucedió en Puebla. Entonces, Fue a mí violento, me costó, perdón, sí, falleció. Ah, perdón, ya, sí, es que sí, te... fue o sea, le dieron un disparo en un robo y él alcanzó como a huir en un carro, pero después se impactó con unos coches porque se quedó inconsciente. De hecho, o sea, hubo noticias, hay a la fecha fotos del cuerpo tapado. O sea, es una cosa como muy, muy fea de cómo manejan los medios y la política y todos la muerte y los duelos, que sí a mí creo que por eso hoy en día soy más sensible a cuando vuelven a aparecer estas cosas en los medios porque entiendo lo que es que esa persona esa foto que está ahí, que para muchos es un número o una imagen, para ti sí es una persona, ¿no? Entonces eso creo que también, o sea, es imposible que no te impacte como en la vida y menos como siendo creador. Claro, claro. Y bueno, justo, ¿no? Bueno, por eso se hizo una ley que se llama la ley Ingrid, ¿no? Y por eso la Ciudad de México casi se incendia todo el centro por la rabia que provocó que mostraran justo por el respeto, porque no hay respeto, porque ese es un cuerpo, ¿no? Porque fue amada, porque tenía una vida, porque no pueden ser presentados como, pues como esto, ¿no? Como si fuera algo que no tiene un valor, ¿no? Y eso pues justo voy a tomarlo porque pues todos nos hemos indignado, ¿no? En algún momento. Es decir, causa esta rabia y también decías, ¿no? Y es difícil hablar porque son temas delicados y porque el morbo y porque, ¿cómo dices? Lo que está dentro y que al mismo tiempo pues de pronto es tan cotidiano y pareciera que no importa, ¿no? Que no importa a la gente. Entonces pues para entrar, ¿no? O sea, seguir en esto, pues tiene que ver mucho con la memoria, ¿no? O sea, una forma es no olvidar que pasan estas cosas, ¿no? Las cosas que suceden. ¿Quiénes seríamos si no recordamos lo sucedido o lo que está sucediendo? Y ahora me voy a ir en concreto a nuestro país. ¿Todos son de Guadalajara? ¿Todos están en Guadalajara? No. ¿De dónde son? Perdón, más o menos. Pero bueno, hay más de una persona de Guadalajara. Emanuel, bueno, porque eh, ¿qué, ¿qué estaría? Es decir, ¿cómo se contaría la historia si las otras historias no se contaran, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si las familias no hubiesen tomado la glorieta de las y los desaparecidos allá y colocaran esas fotos, ¿no? Que son tan incómodas, que a la gente le choca, pero ¿qué pasaría si eso no existiera? ¿Quiénes seríamos, no? Podemos ir poniendo unas fotitos, perdón, fotitas también. Un poco quiero irles compartiendo imágenes, ¿no? De momentos que hemos compartido a reacción y que hemos documentado como reacción, ¿no? Reacción ante la indolencia, eh, ante
negarnos a, pues negarnos a aceptar, ¿no? A aceptar un discurso. Perdón, estoy buscando entre todas las pantallas, es que me perdí un poquitín con un texto. Ya vi, perdónenme, es que andaba yo acá. Bueno, esto, ¿no? ¿Dónde estaríamos sin esta memoria constante y rebelde que se niega a olvidar, ¿no? En este momento histórico en el que estamos viviendo, en el que por todos lados se nos grita, esa es justo como este momento en donde decimos, ¿qué estábamos haciendo cuando este país estaba en llamas, ¿no? Mientras las familias buscan en fosas, mientras las mujeres son asesinadas y los hombres también, mientras la impunidad nos rebasa, ¿qué nos toca hacer, no? Y en qué lugar decidimos estar. Allí la detenemos un poco, Pau. Nuestra memoria colectiva se va construyendo pues, de nuestra identidad. Y lo que buscamos es transformar el presente, nuestro presente, hasta que algún día logremos llegar a la no repetición y la justicia. Cada acto de memoria, ¿no? Cada que una mamá pega una ficha, cada que tenemos en la cabeza a ese migrante y decimos, eso me tocó, eso me hizo ver el mundo, o pensar en esa realidad y tenerla presente y pensar en mi madre, nos hace, pues esto, que este pasado reciente, que este pasado reciente o remoto lo traemos al presente porque hay horrores que no queremos que regresen, ¿no? Y por eso hacemos ejercicios de memoria. Y la memoria, pues esto es traer el camafeo, hacer grandes acciones, medianas, pequeñas, no importa, pero el asunto es que no dejemos que el olvido alcance. La memoria nos da identidad y eso se transforma en un terreno de poder y de batalla social. Eso que es intangible hoy día es un terreno de disputa, porque es peligrosa la memoria. Es por eso que se vuelve una lucha política. Defender la memoria es un acto de rebeldía y es un grito de advertencia. La idea es hablar del arte para la militancia como un deber de memoria que pensamos o que debe ser asumido y realizado. Pues bueno, yo aquí le pongo una pregunta, yo le puse una respuesta, pero igual cuando ahorita podemos, o más adelante, para que quede, ¿por qué es necesaria la memoria? Yo pienso que porque con la memoria podemos, bueno, no solo yo lo pienso, lo pensamos muchas personas, con la memoria podemos resignificar el dolor y volverlo esperanza. Y eso pues es un asunto, un camino complejo, pero ese es en el que muchas hemos decidido caminar. Porque mantener viva esta memoria, pues le da mucha humanidad, ¿no? A toda esta tragedia y toda esta injusticia, porque todo esto que se manifiesta en la memoria son actos de amor. Y pues en las guerras solo el amor salva. Y nosotras y nosotros y todas y nosotres que vivimos en este país, pues estamos en una guerra y estamos buscando diferentes formas de enfrentar esta guerra, desde lo creativo, desde lo rebelde, desde lo digno, por supuesto. Entonces, pues les quiero platicar brevemente una historia de mujeres organizadas que decidieron hacer varias acciones, pero el 25 de septiembre del 2021 decidieron tomar lo que era la glorieta Cristóbal Colón, que está aquí en la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma, y cambiarle el nombre y dedicarla a las luchas de las mujeres en México. Ese día, bueno, hay un antecedente, había ya una disputa en las calles
con el gobierno de Claudia Sheinbaum y con el presidente de la República, que se negaban de manera continua a reconocer pues, la enorme tragedia humanitaria que vive este país, con un especial enfoque a lo que pasa con las mujeres en México, ¿no? A las violencias contra las mujeres. Y bueno, pues Claudia Sheinbaum quería poner en ese sitio una cabeza gigante esculpida por un escultor, amigo de la esposa del presidente, sin consultar, y pues él dijo que quería hacer una mujer indígena hermosa de la que se enamoraran. Eso nos indignó a muchas, porque nos pareció frívolo, lo es. Y bueno, pues se decidió tomar ese espacio. Cuando se subió al pedestal, se declaró esa toma. Esa toma se hizo, ya hace un rato antes de empezar hablábamos con Cuau, todas tenemos derecho a la memoria. La memoria es un derecho y se puede ejercer de distintas maneras, y también el derecho a la protesta. Entonces, ese día, esa glorieta se dedicó a las mujeres que en el país han enfrentado las violencias, la represión, la revictimización por luchar contra las injusticias. Las mujeres indígenas, a las buscadoras, rastreadoras, a las madres que luchan por justicia, a las defensoras del agua y el territorio, de pueblos originarios, a las estudiantes indígenas, a las mujeres históricas, a las zapatistas, a las afromexicanas, a todas las que con sus luchas han construido nuestra historia y sostienen el país con dignidad. Esa misma noche el gobierno de Claudia Sheinbaum mandó a borrar todos los nombres, y pues a partir de eso, con ese cierre de absoluto al diálogo, pues se inició una disputa que lleva 1 año, 8 meses a estos días. Podemos, Cuau, avanzar en las fotos, porfa. Hubo 2 tomas. Bueno, acá vamos a detener un poco el anterior, porfa. A regresar, perdón, solo para compartir, no, la que sigue, la de las compañeras. Bueno, eso pues ahí están las compañeras haciendo la maniobra. En esa foto vemos de blanco a doña María Herrera, que ahora estuvo en un momento muy en las redes porque fue electa como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, tristemente porque pues ella es madre de 4 hijos desaparecidos, pero es una de las pioneras buscadoras y organizadoras de redes en todo el país. Doña Magdalena García Durán, indígena mazateca, adherente de la Sexta. Doña Laura Cavata de Naranja, que le declaró, bueno, el ejército le declaró la guerra a ella. Su hijo fue víctima de violencia sexual, tortura y una serie de crímenes brutales por parte del ejército. La chiquita es hermana de una niña víctima de feminicidio. Las de las playeras blancas y moradas, el resto, todas ellas son madres y familiares de personas desaparecidas, hijas, hijos, hermanas. La de verde ha muerto sin lograr encontrar a su hijo. Era importante. Esas son las mujeres, algunas de las que tomaron ese espacio. Mujeres que llevan años, años, años luchando contra el poder y contra pues la indolencia, ¿no? Entonces, bueno, pues pasamos, perdón, a la que sigue. Con este espacio, si quieres, Cuau, podemos, no sé si bueno, no, si sigamos, perdón, en este espacio las madres escriben los nombres de sus hijas y justo reivindican el derecho que tienen a ser nombradas también ellas, ¿no? Porque cuando ellas emprenden una lucha por justicia, luchan por todas y por todos y por todes, es decir, porque se sientan precedentes, ¿no? La respuesta social, pues, ha sido muy importante porque el reconocimiento social ha sido contundente, pero por supuesto el ataque político no lo ha sido. Entonces, quiero decir, la parte política, pues, ha pasado por diferentes etapas. La glorieta es además un espacio de apropiación, es un espacio de memoria viva, porque los nombres van aumentando. Vamos a la que sigue.
bueno, no importa, yo te voy, en realidad ya ahorita es aleatorio, puedes irlas pasando, porque voy compartiendo, ¿no? Las madres han hecho a Justicia, esa es la silueta que se colocó, se llama Justicia, y pues las madres la han reproducido. Ese día, las madres de víctimas de feminicidio sembraron una cruz rosa en uno de los jardines. Hay manifestaciones artísticas, estas compañeras se llaman las Capuchas Rosas, y hacen intervenciones en marchas, movilizaciones, acompañan, y bueno, pues están, ¿no? Es un espacio de memoria viva, les decía, en donde hay protesta, hay lucha, hay manifestaciones artísticas. Vamos, no sé si... ella se llama Venus. Venus es de la comunidad Triqui. Es muy probable que ustedes hayan hablado de un conflicto que lleva muchísimos años, que son las compañeras de Tierra Blanca, Copala, de las comunidades triquis que fueron invadidas por paramilitares y tuvieron que salir huyendo, ancianas, porque pues llegaban a asesinarlas. Venus es una de ellas, era una niña cuando todo empezó, las reprimieron en la Ciudad de México, no pueden regresar, y pues la ironía es que los paramilitares que la sacaron del pueblo, ahora uno o dos sí, Coahuila también, uno o dos son del partido en el poder. Entonces, bueno, pues las mujeres indígenas rebeldes están en la glorieta. Podemos seguir, Pau, porfa. Mujeres, hace un rato creo que les hablaba bueno, las mujeres otomís, hace rato eran las mazatecas, en fin, ¿no? Ellas tienen unas mantitas. Esta señora se llama Telma Vargas y ella es la mamá de Ingrid Escamilla. Y está, bueno, pues ayudándonos a sembrar esa cruz, ayudándonos a todas, ¿no? Porque quiero regresar justo, ¿no? Ahora que la miro a ella en esto, que hace rato que hablábamos de la memoria, lo que implica para una madre, ¿no? El colaborar en acciones de memoria para no olvidar a su hija y a las demás. Entonces, y regresando también a lo que yo iniciaba hace rato de la plática de las imágenes, ¿no? Cuando una tiene los contextos de quienes estamos viendo y de lo que implica, pues claro, ¿no? Es sumamente poderoso. ¿Seguimos, Pau? Pues no. Con esta podemos detenernos un poco, ¿no? La memoria no es negociable y bueno, pues un poco eh, porque el tiempo, para que no nos coma. Sí, podemos hacer 2 fotos adelante, solo quiero ver una cosa y entonces con estas preguntas que hace rato les decía sobre la memoria, podemos aquí, si quieres, salir de la pantalla para regresar a vernos. Y bueno, pues estoy haciendo un recorrido así muy amplio, ¿no? Como Pablo les decía antes de entrar, platicábamos de las temporadas y de lo que ha implicado de pronto un proceso que pues no tenía un guión y que pues nos ha llevado a esto, ¿no? A acciones de memoria poderosas, pero también a que el gobierno empiece a echar a andar todos sus mecanismos para atacar, para deshacer la memoria. Entonces, pues hace un rato, creo, les comentaba, ¿no? El quiénes seríamos, qué pasaría, ¿no? Y el por qué es, más bien, por qué es necesaria. Esto que les comparto, bueno, cuando platicaba de Guadalajara o preguntaba, bueno, en Guadalajara pues han habido acciones de memoria como pues la glorieta y como la siembra del antimonumento en la plaza Imelda, ay, ayúdenme. Bueno, en la plaza de esta compañera, de Ecuador hay un compañero, en muchos lugares suceden, ¿no? Y son justo y para hacer, ¿no? Por supuesto, es esta mirada del arte, pero de este arte que les decía para esta militancia que decide acompañar y ser rebeldes ante lo que el gobierno insiste, ¿no? Ante el olvido. Entonces, bueno, pues abro un poco más que preguntas, pues si quieren comentar sobre un poco lo que he compartido, las imágenes, lo que les viene a la cabeza, es decir, ¿no? Eh, hacia, hacia dónde podemos reflexionar esto que tiene que ver con la memoria y con nuestra
el lugar, pues, el sitio que hemos decidido o decidimos estar en nuestro momento histórico, ¿no? O sea, bueno, yo como que a mí me parece que es muy interesante todo lo que pasa con las Antis, pero, pero quería ver si a lo mejor podías contarnos un poco sobre, o sea, como que hay algo que yo he podido estar cercano de algunos procesos de acciones antimonumentales, ¿no? Digo, sobre todo como mirón y como testigo y como haciendo bulto, pero me parece que es como muy brutal la cantidad de disputas que se suscitan en ese tipo de procesos, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en la toma de la glorieta de las mujeres que luchan, que ha tenido, creo que 3 tomas, ¿no? Es decir, una toma que después, que ese mismo día en la noche borraron, una toma al día siguiente y después un cambio, el cambio de justicia, de la estructura de justicia de madera a fibra de vidrio. Pues nada, como que me parecía muy interesante pensar en cómo la memoria, al ser un territorio de batalla, pues empieza a producir territorios en disputa y que se sostienen a partir del cuerpo, ¿no? Entonces, como Cuerpo, no sé, memoria, ajá, cuerpo, memoria y territorio. Sí, se tomó y esa misma noche, como decía hace rato, ese mismo 25, Claudia Sheinbaum mandó borrar todo y regresamos a la siguiente semana. Hasta el domingo siguiente y se volvieron a escribir, se fondeó y la verdad es que quedó mucho mejor. Nos hicieron el favor porque quedó mucho más impactante ese fondo negro, las letras y bueno, las flores, todo. Y el 3 de marzo del año pasado, sí, esa toma se colocó una silueta de madera que se le hizo un recubrimiento con resinas y etcétera para que aguantara lo más posible, pero en realidad era nuestra respuesta y además pues queríamos tomarla antes del 12 de octubre, es decir, queríamos, pero con la idea de que era temporal, ¿no? claro. De hecho, pues muchas cosas, ¿no? Por eso mismo decía, no es como algo que estudies y dices, sí, se va a colocar y vamos a esperar y todo. No, se va escribiendo sobre la marcha. O sea, esa misma noche hubo ataque, al otro día se tiene que responder y se empieza. Entonces, conforme se toma y que en efecto este ha sido un espacio poblado y habitado, que eso es lo que además ha sido parte de nuestra argumentación, ¿no? Porque hemos estado con gobierno de la ciudad, o sea, hemos pasado por varias, con gobierno de la ciudad, con Comisión de Derechos Humanos, justo en esta defensa, y hablábamos de este habitar un espacio, ¿no? El gobierno pone una cosa de piedra y esa cosa de piedra está viva el día que la señora lo inaugura y luego a nadie más le importa, es decir, porque no tiene más que un interés político. En cambio, un memorial vivo es cuidado, es protegido y es amado porque es la forma de mantener. El 3 de marzo del año pasado se cambió por una de acero, igual con un tratamiento, pues así como las antis de coche, ¿no? Para, pues esto, para refrendar, ¿no? Nunca, desde que se tomó, nunca ha dejado de estar habitado, nunca han dejado de suceder cosas. Quiero decir, no es que sea diario, pero acciones que cada cuanto, ¿no? Cuando ese 5 de marzo, pues sí fue algo grande, porque, bueno, grande me refiero a todo esto es solidario, ¿no? Todo esto es un trabajo solidario, no hay, no es una organización ni una asociación civil que baje recursos, todo esto es solidario. Entonces, pues juntar 7 cuerpos de andamios y treparse y hacerlo todo, por supuesto, es toda una producción, ¿no? O sea, lo miramos, además, quienes colaboramos pues somos personas que tenemos experiencia en producir, tenemos experiencia en artes escénicas, que aunque ustedes no lo crean, pues claro que tiene que ver, no es que estés actuando,
pero estás organizando, es como cuando diriges, ¿no? Dices, a ver, vamos a los grupos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo van a ser las participaciones? ¿Cómo le vamos a dar un contenido? ¿Cómo vamos a ir? Mientras arriba sucede algo, que es lo que tú has vivido, abajo hay un micrófono con una protesta política o con una madre señalando las omisiones y estaba por otro lado una compañera haciendo masajes y la otra estaba serigrafiando y luego por allá empiezan a bailar y entonces ese todo pues se vuelve un asunto como un circo, y no me refiero como en un asunto peyorativo que de pronto se usa la palabra, sino es decir, varias pistas y sucediendo cosas y simultáneo y es político y es amoroso y es social, entonces todo eso pues ha hecho o hace justamente que el discurso hacia lo político o para los políticos sea también como no lo entienden, ¿saben? Siempre dicen quiénes son, hasta la fecha dicen quiénes les pagan, ¿no? Es como no pueden imaginar que las mujeres se organizan, y con creatividad y con todo. Entonces, no sé si responda un poco a lo que dices o a lo que comentabas. Claro. También un poco pensaba, Ara, que bueno, la glorieta de las mujeres que luchan es, o sea, pienso que es un antimonumento y es un espacio que específicamente tiene un montón de disputas alrededor, incluso por la zona en la que se encuentra, ¿no? Que también creo que eso es algo que es muy hermoso, como de poder vivir la glorieta de las mujeres que luchan, como darte cuenta del espacio en el que estás rodeada, o sea, estás como en la glorieta y está rodeado de todos esos grandes edificios, ¿no? Como que creo que es un espacio que al Estado le interesa mucho, pero no es el único antimonumento, ¿no? Hay toda una ruta de la memoria que se ha estado construyendo y que quería ver si podías contarnos como un poquillo sobre eso, ¿no? Sobre cómo está articulada, qué antimonumentos están puestos ahí, etcétera. Bueno, el concepto de antimonumento, bueno, es un concepto del siglo pasado, no recuerdo el nombre, disculpen, lo voy a buscar, pero bueno, es la respuesta justamente, ¿no? A esto que son los monumentos institucionales, ¿no? Lo que vienen es a irrumpir, el primero, a irrumpir en una realidad y a colocarse como una protesta continua. El primero fue el Más 43, que está en la esquina de Reforma, y ¿cómo se llama esto? Bucareli. Bucareli. Y esto, ¿no? Los espacios se toman sin pedir permiso, es decir, se busca un espacio y ahí también el ojo de quien es artista mira la visual, mira en dónde, y también, por supuesto, el peso, ¿no? El peso de colocarse en un lugar tan importante, ¿no? Como ese punto de la avenida. Eh, Se hace todo un procedimiento, por supuesto, y les digo, nosotras y quienes lo han iniciado, pues le llamamos sembrar. Sembramos en un territorio y colocamos esa protesta. Y entonces, a partir de eso, empiezan a surgir, pues, los padres de la guardería ABC, colocan un 49 ABC frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, también en Reforma, que son los causantes de esa tragedia que todavía no se hace justicia, los mineros de pasta de conchos, los migrantes que ponen el 73 por los migrantes de San Fernando, y entonces en Reforma se va construyendo, más bien se va contando esta otra historia. También empieza con el de ABC, se toma la glorieta, acá también, la glorieta de las y los desaparecidos, la glorieta de las mujeres que luchan, está la B de la Victoria del 72, de la masacre del Halconazo, después sigue el Antimonumenta, y luego en el Zócalo el 68. Es decir, todas historias de injusticias, de heridas abiertas, y pues esto, se toma un territorio y se ejerce este derecho sin pedir permiso. En efecto, todas, digamos, la presión social es lo que los mantiene, se han mantenido, pero sin duda las glorietas son las que han causado mucho mayor confrontación. La de la glorieta de las mujeres, por supuesto, pues fue porque le ganó el territorio, Claudia Sheinbaum, básicamente, ¿no? La señora que quiere ser presidenta y que pues se siente absolutamente cuestionada en su autoridad y pues ha echado a andar pues esto, ¿no? Cosas que
de pronto rebasan, ¿no? Como la capacidad de poder hacer un análisis de decir hasta dónde el Estado quiere detener las manifestaciones de memoria, porque como dices, esa silueta frágil, delgada, que está colocada allí, ha hecho que muevan a gobernadores, a diputadas, a diputados, o sea, han atacado por todos los frentes que tienen, ¿no? A un costado se va a construir un gigantesco complejo con los edificios un poco altos del país, porque ya saben que les gusta esta cosa de quién hace lo más larga de la construcción, ¿no? Que es absurdo, pero, entonces, claro, el ponerse allí, pues es, ¿no? El poner la glorieta de las y los desaparecidos, como sucede en Guadalajara, es recordarle al mundo que dentro de las cosas fastuosas, los edificios, la riqueza que se ve en ese paseo, las injusticias no pueden dejar de nombrarse. Entonces, pues es un desafío, ¿no? Y es un desafío hecho de una forma que les descoloca, ¿no? Porque no es lo que estaban acostumbrados, ¿no? Claro. Oye, Aracelia, y ahora que te escuchaba hablar de esto, me parece muy interesante la ruta de la memoria, ¿no? Sobre todo pensando en que exista sobre Reforma, que en sus glorietas insiste en narrar una historia oficialista, ¿no? Y quería ver si podías como un poco, pues, balbucear con nosotras sobre cuál crees que sea la diferencia entre la historia y la memoria, ¿no? O qué relación encuentras entre ellas, ¿no? Como un poco alrededor de eso, platicar un poquito. Permítame un segundo porque tengo que abrirle al perro. Sí. Discúlpame. Disculpen, empezó a llover. Disculpen, por favor, pero la perrita es la perrita. A ver, perdón, otra vez, rapidísimo. Sobre Sí, sobre cómo poner un poco en tensión la idea de la memoria con la historia, Perdóname. ¿no? Claro, la historia es la que nos cuentan, ¿no? O sea, alguien decide desde el poder contar una historia. ¿Cuál es la historia? Y entonces es esto. ¿Qué se cuenta? El Paseo de la Reforma, cuando empezó a trazarse en el siglo antepasado, no, pasado, perdón, había una intención de contar la historia. Y entonces la historia se cuenta con Cristóbal Colón y con la idea, pues, de la conquista y de venerar al conquistador. Y claro, ahora le damos la vuelta, ¿no? Empieza en África y decir, a ver, ¿no? Dejemos de venerar a quienes nos masacraron. Reconocemos que sucedió, pero ¿por qué lo vamos a tener en un pedestal? Es decir, estas historias son las que se han venido tumbando, ¿no? La memoria. ¿Ara? De la glorieta de las y los. Y enfrente de las Ara, madres, perdón, no te escuchamos. Dijiste la memoria y ahí te congelaste. cuando dije ¿oyeron lo de Cristóbal Colón? Sí, No. sí, sí, Eh, o sea, esta memoria de la que hablamos, espero que desde ahí esté tomando, porque como dije sí. varias es la que el Estado quiere ocultar. O sea, es decir, hay una memoria, una historia oficial, no una memoria. Ahora, justo que es todo por eso es tan interesante, porque esto empieza a ser un problema interesante y complejo, porque es algo inacible. Pero ¿por qué provoca tanto? Porque el Estado ahora está lanzando una ley de memoria. Les iba a platicar que cuando Claudia Sheinbaum estuvo en la Glorieta, en esta disputa de la memoria, ella dijo justo, ¿no? Estamos trabajando una ley de memoria y esto de las desapariciones ya no sucede, dijo. Sucedía antes, lo dice en frente de familiares de personas que han desaparecido en este sexenio. Eso, esa cara que haces, claro,
es muy impactante porque o sea, el decir eso queda registrado, ¿me explico? Eso ya es un registro porque en su meeting lo dice. Quien registre eso dirá, durante ese periodo, estoy exagerando, pero al final eso es lo que quieren escribir. Ya no pasaba, pasó en los 70s, pasó con Calderón, ahorita ya no pasa. Y ese impacto, es decir, tú te atreves a decir eso en frente de quienes lo están viviendo, ustedes lo que quieren, por supuesto, o sea, es cambiar por completo esta, esta realidad. Entonces, por eso, esta disputa entre esta memoria de escribir los nombres de los feminicidios que se niegan, digo, de las mujeres víctimas, perdón, de tomar un espacio para seguir reivindicando, creo que la memoria viene del alma, del corazón, ¿no? De la reivindicación. La historia, pues quien la escribe, y además lo sabemos, ¿no? Siempre está escrita por quien gana, ¿no? La historia de la glorieta de las mujeres que luchan no es una historia de mujeres perdedoras, pero sí es una historia de mujeres que tienen todo, o sea, que han ido en contra de todo, ¿no? Y que eso de pronto, pues eso no son, algún día nos preguntaban, es una historia hablaban de las heroínas y todo esto, ¿no? No, porque esa no es no se busca ese reconocimiento, es un asunto que tiene que ver con, pues con una dignidad, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, Ara, y en ese sentido, ¿tú cuál te gustaría, o sea, cuál desearías o cuál te imaginas que, que sería el porvenir, el mejor de los porvenires para esos espacios, ¿no? O sea, es decir, ¿qué te gustaría o qué desearías que sucediera con la glorieta de las mujeres, por ejemplo, en el porvenir, ¿no? Por supuesto que se quede, ¿no? Que se quede como un referente en la historia, de decir, pues reivindicamos esas luchas pues que le gane un pedacito, ¿no? De todos estos ataques, un pedacito porque además esto no es como, no es una disputa por un pedazo de banqueta, ¿no? Es otra vez, estamos contra el olvido, ¿no? Contra borrar todo lo que es incómodo. Entonces, pues ahora lo que está sucediendo y que además es fantástico es que se empieza, ¿no? Así, estas siluetas empiezan a reproducir a Justicia, ¿no? Que es esta muchacha, ¿no? O sea, Justicia eh, empieza a ser reproducida, empieza a ser apropiada, empieza a ser que representa, entonces, pues nos gustaría que aparecieran justicias por todos lados, ¿no? Ir sembrando justicia y sobre todo que eso propicia justamente a la organización, a la toma de espacios para juntarnos, para organizarnos, para llorar, para crear, por supuesto, ¿no? O sea, ¿por qué el Estado tiene que decidir todo? ¿Por qué hace unas bancas horribles donde no te puedas sentar? O sea, desde allí vienen las apropiaciones, ¿no? O sea, ¿por qué hacer espacios hostiles y por qué no esto? Pues de pronto colocarnos allí y decir, esto estamos, ¿no? O sea, esta es nuestra respuesta contra, contra todo esto que nos lanzan. No se junten, no se organicen, todo esto, ¿no? Entonces, pues esto que se replique, que nazca por muchos lados, ¿no? Y pues esto, que hagamos enojar al Estado con acciones creativas y propositivas y sobre todo, pues esto, amorosas, ¿no? Oye, Ara, y creo que como una última pregunta para ver si alguien de las compañeras tiene ganas como de participar. Eh, Como que además algo que como que a mí me importaba mucho de poder abrir este espacio de conversación contigo dentro de este ciclo que se llama Otros Teatros y que persigue un fin pues artístico, ¿no? Tenía que ver con una diferenciación que me parece muy importante y que haces constantemente, que tiene que ver con que estas acciones no tienen detrás no tienen detrás el deseo de hacer una obra de arte, sino el deseo de visibilizar una lucha, ¿no? Y que pareciera ser que el arte más bien está al servicio de, ¿no? Entonces un poco me preguntaba, en tu experiencia o en tu deseo, ¿cuál crees que sea el lugar de las artes, ¿no? Un poco del teatro, pues, pero de las artes
en el contexto en el que se encuentra el país actualmente, ¿no? O sea, como cuál crees que sea o cuál te gustaría que fuera o cuál es el lugar de tu arte frente a eso. Híjole, es que no sé, mira, yo me he peleado mucho, o sea, es decir, he pasado como por muchas reflexiones al respecto. Yo pues esto, tuve una educación artística absolutamente convencional, ¿no? O sea, es decir, en la verticalidad de si diriges, pues es la obra que quieres, llamas un equipo, pero digamos que los procesos que yo viví pues eran así, entonces así aprendí y conforme pues esto, vas caminando, vas conociendo otras experiencias, tienes la fortuna de pronto de ver cosas de otros lugares o formas, empieza a cuestionarte de qué manera te enseñaron, ¿no? ¿No? Estas frases de, es que, ¿no? Yo recuerdo colegas y compañeras, ¿no? De mi inquietud, mi vivencia personal, lo cual no digo que esté mal, pero así, pero es una forma de mirar hacia adentro y de pronto pues claro, por eso un poco trataba al principio de dar un enfoque y decir, claro, de pronto sales al mundo y ¡pum! Te golpea una realidad y dices, a ver, y todo esto que yo he estudiado y qué padre que tuve la beca y ya estoy en un teatro bien bonito, ¿cómo realmente trasciende hacia allá? Y el ejercicio primero justamente es entender cuando de pronto dices, yo quiero, pues No, no, hará. esto, y me doy cuenta que nada de lo que sé hacer sirve. ¿No? Es decir, ensayar, ¿no? Montar una obra de un autor alemán, ¿no? O sea, es decir, eso está padrísimo, pero acá, híjole, ¿cómo lo meto? Entonces, primero, pues es este acto de conciencia, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo le doy la vuelta? Y lo que yo hago no tiene que ver esto con una realización personal, sino colectiva. Y eso es profundamente placentero. Es decir, cuando no es la búsqueda del reconocimiento público, sino la búsqueda de que algo se haga expansivo, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues claro, no se firma, no se dice, ah, se le ocurrió a fulanita, ¿no? Perenganita hizo, no, se suma y esta colectividad pues es enorme, pero claro que es un proceso y yo creo que ese es un tema bien complejo porque tenemos que ir en contra de lo que muchas veces nos enseñan. Yo sé que en otras escuelas fue distinto, hablo de mi experiencia, ¿no? Y bueno, pues aterrizándolo ya más a lo teatral, pues es esto, es como cuando yo descubrí muy tardíamente que existía Augusto Boal, ¿no? O sea, es decir, hacer un teatro desde otro lugar. Y entonces dije, yo quiero ver qué es esto. Y sobre todo porque en el territorio de lo que a mí me iba pasando era que eso me hacía, o sea, que esta otra forma de creación me dejaba un vacío gigantesco, tal vez no en el resultado artístico, pero sí en el territorio de la creación, ¿no? De sentir que en esta vorágine en la que vivimos, que me voy al casting, que 3 días antes les digo, las películas, las series, no quiero entrar en una controversia de eso es bueno o malo, a lo que quiero decir es, esa forma es muy desgastante porque es muy individual y yo creo que cada uno busca a veces, o parte de la intuición de llegar al arte, a lo creativo, es esta colectividad. No sé si me explico. Entonces, esto es eso al final de cuentas, ¿no? ¿Qué importa si saben que fue Panchito, ¿no? O Panchita. No importa. Lo que importa es, pues, pues que haga simbrar, ¿no? O sea, como gente que creamos, decimos, qué maravilla, aunque qué incómodo es, que se provoque esa molestia y que se provoque esa ante algo que les desafía, ¿no? De alguna manera creo, y también es un tema mirarlo, pues desde lo artístico, pero no en lo convencional, sino en la fuerza que tiene, ¿no? La Claro, interpelación, el arte, la belleza, ¿no? claro. Sí, pensaba un poco, por ejemplo, en esta acción que a mí me tocó ver, pero que tú nos narrabas en el encuentro pasado, ¿no? De las compañeras que con acerrín reconstruían el rostro de Julio César, ¿no? Eh, y pensaba un poco en un término que a mí me parece muy problemático y que a lo mejor si quieres podemos como hablar un poco de eso, pero que siento que hay una serie de artistas, ¿no? Que últimamente hablan sobre lo que ellos nombran la justicia poética, ¿no? Bueno, a mí eso me parece un poco
pues conflictivo, ¿no? Sobre todo imaginar en procesos como estos que siguen demandando una justicia no poética, sino una justicia a secas, ¿no? Pero que creo que ahí hay algo muy potente que puede hacer el arte y que reconozco en esto que han estado ensayando, ¿no? Y que tiene que ver como con un poco con las posibilidades que tiene el arte de restaurar o de generar una imagen que nos haga sentido a todas, ¿no? Pero no sé si tú quisieras decir algo como sobre esto, sobre la justicia poética o algo así. Bueno, pero vaya, la justicia política es un término de hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero no sé exactamente en qué lo estén aplicando o estoy un poco ahí. Pues Eh, un poco, ¿Qué forma? pues un poco como la capacidad que puede tener ciertas piezas artísticas de establecer justicia poética para algunos cuerpos, ¿no? Pienso sobre todo como en el trabajo que hace el Semillero de Artes Vivas en México, ¿no? O por ejemplo algo que hace, o como algo que hace Mapa Teatro en Colombia, ¿no? Es decir, como pensar o articular piezas que busquen de alguna forma generar justicia poética. eh, pues no lo sé, ¿no? Como que me parece un poco conflictivo en ciertos casos. Mira, sí, yo no conozco esos trabajos en particular, ¿no? Esos referentes. Yo, por supuesto, de pronto, sí, me causan mucho problema algunas formas de aproximarse, ¿no? De aproximar. Y este es un tema delicado, porque claro, cada una decide, ¿no? Hasta dónde se involucra, no se involucra. Eh, Ahora yo miro justo un peligro en todo esto, o sea, se van añadiendo peligros en cuanto a las miradas, peligros porque hace unos días encuentro en Facebook que un colega sube unas fotos y dice casting, eran unas fotos de hombres, casting para serie, ¿no? Ya saben. Y entonces eran 3 feminicidas y el padre de la víctima. Entonces yo pues me quedé en shock, ¿no? Porque dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y le escribí, dije, oye, estás compartiendo fotos de feminicidas. Ahora regreso o sea, quiero decir, como no, no es que no te quiera contestar, pero de pronto como en los ejemplos que pones, no topo bien ese trabajo, pero creo que entiendo por dónde va la cosa de pronto, ¿no? Le escribo a este personaje y le dije, estás usando fotos de feminicidas y al padre de una víctima. Este señor tiene medidas de protección, lo estás vulnerando. Y uno de los que pones ya está libre y es familiar, su familia es de peligro terrible, o sea, son gente muy peligrosa. Y entonces me dice, sí, la familia está enterada. Yo conozco al papá, a ese señor. Le escribo a su esposa y me dice, nosotros no sabemos nada. Pues más shock, ¿no? Porque con el dolor no se lucra. Y habría que hacer a lo mejor como un pequeño cuestionario para ver si lo que estamos haciendo, cuando a lo mejor en ciertos ejemplos está cayendo en un lugar o en otro, ¿no? Me impactó profundamente, ¿no? La frivolidad, la facilidad de decir, de colocar, ¿no? La ignorancia, porque además me dijo, sí, es para una serie de feminicidios. Y dijimos, claro, porque lo hemos reflexionado. A la industria ya se le agotó el narco. Es decir, ya empieza a no ser, vamos por las víctimas, ¿saben? Y es una cosa que es una responsabilidad enorme, ¿no? ¿Qué es lo que debes y no debes hacer? ¿Desde dónde, no? Creo que podría, digo, hacer, ¿no? Si lo que tú estás haciendo o sea, te da a ti un beneficio, pero a los demás no, pues a lo mejor hay que cuestionarlo. Y no me refiero a lo económico, ¿no? Conozco mucha gente que se acerca, hace y abandona, ¿no? No es que te tengas que quedar todo el tiempo con el movimiento social, ¿no? Pero hay una deuda también, así como en las minas, que se hace extractivismo, también en el arte se hace extractivismo. Es decir, llego, ¿no? Saco como estos tipos, ¿no? Que bueno, una serie, pues no sé en qué categoría la podamos meter, pero al final de cuentas eso vende. Entonces son casos morbosos, porque claro, ¿no? Pues es una cosa muy brutal lo que sucede. En ese caso en específico es uno de los emblemáticos por la brutalidad que hicieron pasar a una niña, ¿no? Entonces, pues sí, hay un tema de ética, hay un tema de cómo nos aproximamos y además algo que es fundamental, eh,
no vivimos o sea, vivimos en México, pues, es decir, me parece que estamos obligadas a tener mayor conocimiento de cómo se viven estos dolores y tal vez regresando a los espacios, pues también eso ayuda, ¿no? Hay gente que se acerca para saber de qué se trata, ¿no? Porque todo de pronto cuando va por lo mediático, luego se confunde. Entonces, pues es un tema delicado, sí se hace de pronto un uso que puede ser, que hay que cuestionar. Y es esto, no, yo artista, ¿no? Les doy voz, las compañeras tienen voz, ¿no? Es más bien escucho y comparto, escucho y, y, y transmito, no sé, Wow. es un territorio espinoso, la verdad, ¿no? Wow. Pues muchas gracias, querida Ara. No sé si alguien de las participantes quisiera hacer el comentario, tiene alguna pregunta o algo como para empezar a cerrar la sesión del día de hoy. ¿Alguien por ahí tiene algo? Bueno, creo que nadie. Bueno, entonces, pues les propongo que, no sé, Alexis. Sí, Este, bueno, es que, vayan, sé que es un tema como muy grande y todo, y acá en Coahuila, creo que todavía no ha habido tantas, realmente como, pues, no sé, como realizaciones de antimonumentos. Eh, Me falta mucho empaparme y cosas así, pero quisiera saber, como mencionabas, sé que no es un tema nuevo, pero aquí en México, sobre todo porque lo he visto mucho últimamente estos años en Ciudad de México y en ciudades más grandes. ¿Hay algún momento histórico de cuándo empezó, este, o sea, no sé, por ejemplo, el primer antimonumento que se pudo haber hecho? Lo pregunto por la magnitud que tuvo que haber sido como para haber llegado a esta actividad, pues, ¿no? Bueno, esta expresión. Sí, fue Ayotzinapa. El primero ¿La de fue, Ayotzinapa fue la primera? ese es el primero, así es, justo por lo que dices, ¿no? La dimensión era Ujú. de tal magnitud que irrumpió, ¿no? Y fue colocado por los padres, la familia, y allí sigue, ¿no? Y fue la que hicieron en Ciudad de México con las fotografías. Bueno, eran los retratos hablados, ¿no? No, el antimonumento no lo tengo acá, no tengo un libro. El antimonumento 43 es esto, es un más 43, es el número, se le pone el más porque justo la desaparición de los estudiantes destapa en México las búsquedas. No es que no, o sea, es decir, no es obviamente, Ayotzinapa no fue la primera vez, pero fue de tal magnitud que abrió, ¿no? Empezaron a salir las buscadoras, los buscadores por todos lados, y entonces le puso el más justo para decir, y como dicen las madres, ¿no? Nos faltan 43 y nuestras hijas y nuestros hijos también, o sea, es decir, eso lo catapultó y pues se colocó en el sexenio de... ¿no? Y Ok. era tal el asunto internacional y todo, pues que lo dejó. O sea, no se atrevieron a decir vamos a quitarlo, tuvieron que asumirlo, ¿no? Entonces ahí empezó con el más 43. Sí, porque pregunto esto porque regreso a la pregunta con la que abrías. Sé que no está enfocado, no, o bueno, lo sentí como que no estaba enfocada necesariamente a, a los antimonumentos, sino como justamente como una experiencia personal de abrir los ojos. Este, y ahora ya entiendo, como, digo, ya que explicaste todo, realmente como darnos cuenta en dónde estamos, y poderlo, mm, plasmar con una actividad, también con muchas cosas que decías, de que como más allá de presentar un texto, ayudo a la comunidad que tengo alrededor, ¿no? Y también, vaya, la pregunta es cómo
en aras de entender cómo podría yo hacerlo acá. Te digo, acá ha habido expresiones, ha habido murales que pueden ir como dentro de la misma línea, pero como tal, un antimonumento que no pueda ser, o sea, que sea tan fuerte como para que no lo pueda quitar el gobierno, que normalmente va enfocado hacia ellos, pues creo que todavía no hemos tenido algo así. Sí, claro. Mira, yo creo, bueno, para mí el camino de los antimonumentos, ahora sí que literalmente en la calle se me presentó. O sea, es decir, yo cuando miré eso, quise aprender y entender, ¿no? Nunca en mi cabeza fue como un asunto de yo voy o vamos a hacer esto. Es decir, era sumarse a una acción artística tan contundente y de protesta, ¿no? Yo como persona de teatro, pues creo que también hay otros, o sea, es decir, no es necesariamente ir y colocar, ¿no? Sino desde dónde puedes, desde lo escénico, por supuesto, y creo que por eso hace rato Cuau metía también este asunto de desde dónde se hace, se habla. Yo lo que creo y que lo digo con mucha convicción y también responsabilidades, que acercarnos en algún momento, ¿no? Es decir, cuando hay estas movilizaciones, acercarnos a escuchar, nos abre un panorama, ¿no? Escuchar desde otros lugares. Porque las familias que luchan, las familias que salen con fotos, las familias que quieren colgar las fotos, ¿no? En los lugares, etcétera, están buscando visualmente, a nivel discurso, palabras distintas, palabras que desde lugares, pues sí, poéticos, de pronto pueden colocarse, ¿me explico? Es importante, no porque vaya a ser necesariamente una forma. Oh, Ara, Se nos congeló. se nos congeló. Ara, ¿andas por ahí? Oh, oh. Bueno, eh, bueno, creo que vamos a dar un poquito a ver si regresa Ara, pero me parece bien interesante tu pregunta, Alexis, porque creo que esto que dice Ara es bien loco, ¿no? Como que a mí algo que me parece bien interesante, no, ya no volvió Ara. Algo que me parece muy interesante como de estos procesos es reconocer eh, como esta caducidad de lo individual del arte que decía Ara, ¿no? Entonces, yo recuerdo ese proceso de Ayotzinapa, vivirlo en la escuela y que me caducara no solo el Chekhov que estaba ensayando, sino además la forma que tenía la gente de teatro de la escuela de atender y de responder a ese proceso social y darme cuenta que en otros lugares que no era el campo del arte, había cosas que me generaban más sentido, ¿no? Y que creo que como que ese salto de salir del, de las formas tradicionales de respuesta que las artes han dado hacia ese tipo de eventos, creo que ese salto es una cosa como bien valiosa, ¿no? Y bien importante, Alexis. Sí, la pregunta no iba como, no sé, como a quererlo hacer yo, sino como entender realmente cuando me pueda llegar el llamado a que es el método, ¿no? O es Claro. viable o es la única manera en la que se puede hacer algo, porque eh, Coahuila tiene una histórica tibieza, por decirlo así. Coahuila no es muy de levantarse contra su, pues sí, contra opresores o así, gobierno, bla, bla, bla. Somos como muy eh, easy going, no sé. Este, entonces acá digo, creo que ningún estado está exento de la crueldad de México. Este, y lo estoy, o sea, lo estoy pensando como ese camino, ¿no? O sea, hay veces en que el camino llega solo
a la manera en la que tienes que hacer un algo, llamémosle proyecto artístico, expresión, bla, bla, bla. Entonces, vaya, es como para mí, ¿no? Como para entender justamente la responsabilidad, la manera, la viabilidad y la necesidad de poder utilizar una herramienta de expresión como lo es el antimonumento. Claro. Sí, totalmente, ¿no? Bueno, oigan, pues muchas gracias, queridas mías. Sara me dice que se le fue la luz. Entonces, pues muchas gracias por estar acá. La próxima semana, nuestra sesión no va a ser el jueves, va a ser el viernes. Tenemos tenemos una sesión programada con Ileana Diegues, que es una investigadora increíble, que ganó la medalla, pues la que entregan en la muestra nacional el año pasado, y que se ha dedicado los últimos años a investigar lo que ella llama las performatividades de la búsqueda, que ha sido un acompañamiento teórico-artístico que ha hecho de ciertos grupos, de ciertas colectivas y de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces, la próxima sesión será el viernes 2 de junio a las 7 de la noche y vamos a tener a Ileana Diegues por acá platicándonos sobre performatividades de la búsqueda. Entonces, pues muchas gracias, eso es todo y nos vemos el próximo jueves. Gracias a ustedes, gracias Sandra, qué bonito que viniste. Gracias Lu, gracias Jesús.